objeto y cuerpo máquina y cuerpo no sé, y yo decía, es que existen 15 cuerpos o qué está pasando acá. Y poco a poco fui decantando todas estas cosas y por supuesto que siguen habiendo confusiones, porque Claudia, lo que he ido entendiendo un poco es que, y lo escribí en algún artículo, que creo que las investigaciones sobre el cuerpo le han hecho un daño al cuerpo. Ujú. Sí, las investigaciones sobre el cuerpo, porque digamos que cada disciplina ha querido como imprimirle un concepto por el cual nombrarlo, y entonces se habla de corporeidad, corporal, corporalidad y cuerpo. Y mis estudiantes cuando yo llegaba me decían, no, es que el profesor de cuarto me dijo que lo corporal era lo biológico. Y entonces yo les decía, entonces la educación corporal no es, sí. Otros decíamos que la corporalidad era la manifestación de la corporeidad, y siento que eso que causó hasta muchas confusiones en los estudiantes, y pues la propuesta que nosotros tenemos ahora es como retomar el concepto de cuerpo entendido como ese quiasmo entre lo biológico y lo simbólico. Creo que a eso es que hemos llegado, y he de confesarle a doña Judith que yo me arriesgo desde el PSLF a eso. Yo digo, el PSLF entiende ese cuerpo, porque es que uno no puede ligar lo biológico de lo simbólico, o sea, nosotros somos también biológicos, pero el problema está en quedarnos solamente en lo biológico. Y lo segundo que quiero referirme, Claudia, es que ¿en dónde está el problema? Si una persona que hace, por ejemplo, deporte, una persona que hace deporte está su cuerpo en su totalidad, o sea, con sus sentimientos, con sus afecciones, con sus sentires, con sus pasiones. El problema lo hemos encontrado en la educación, porque según como yo entienda el cuerpo, trato de educar este cuerpo. Si yo a unos niños de mi colegio les hago solo pruebas técnicas y técnicas, pues ese niño tiene un cuerpo como una unidad. Soy yo el que le estoy direccionando ese cuerpo solamente a entenderlo como biológico. Entonces ahí en ese recorrido como que hemos ido armando esta propuesta desde el PCLF, de entender el cuerpo sin, podemos llamarlo corporeidad, corporalidad, lo que sea, pero como una unidad. Pues ahí hay un poco, Luz Helena Gallo habla del quiasmo, esos quiasmos, entonces es como poder entender esos quiasmos y eso. Entonces ahí era eso lo que quería decir, no quiero extenderme más. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Le llegó la palabra al cuerpo. Sí, me llegó, la retomé. Adelante, Yo creo maestra. que con lo que han mencionado los compañeros, creo que muy de acuerdo, y es ver también pues esa capacidad dialógica que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces, cómo comprenderlo desde allí, cómo se puede llegar a potenciar esa capacidad dialógica del cuerpo. Eh, Y tú mencionas allí la parte de la identidad, que creo que es como mi curiosidad sentida en ese momento, ¿no? Entonces, como Ujú. a través de ese ejercicio, pues empieza como a entender un poco más esa construcción de identidad, ¿no? Entonces, estoy ahí con esa inquietud respecto a, si bien es cierto, de esas mismas interpretaciones y comprensiones que se tienen, ¿cierto? Del cuerpo, y lo veía con la parte de la palabra, en sus relaciones, cómo se puede llegar allí a entender esa acción de construcción de identidad. Entonces creo que Muy esa es como bien. parte de mi inquietud también mi Sí. expectativa frente al seminario. Sí, claro, y como vemos que estamos no sé, yo a veces veo que eh, pareciese que aparentemente se hubiese tenido un poco como olvidado, ¿cierto? Lo del cuerpo, pero ahora estamos en unos momentos pues como álgidos en donde lo que decía hace poco Libardo, uno escucha de diferentes, ¿cierto? De diferentes perspectivas, aducciones respecto al cuerpo, ¿no? Y sí, entonces desde lo artístico, de hecho aquí en Bogotá creo que hasta hay un grupo, hay varios colectivos sobre cuerpo, ¿sí? Y cada uno pues también pues tiene sus diferentes perspectivas, ¿no? Pero sí, cómo llegar a comprenderlo realmente en el sentido de esa acción de lo unívoco, de la unicidad, ¿no? Bueno, gracias, ya que por fin Pues, puede que resolver el problema. muy bien. ¿Alguien más quiere poner su voz?
Mi Ariel, programa. Muy bien. Entonces, tiene que ver un poco, la propuesta que les quiero hacer tiene que ver con todo lo que han dicho. Digamos que está puesta en dos direcciones o en dos movimientos. Más que en una dialéctica, la idea es proponer una dialógica. El primer movimiento sería esto que estamos haciendo cuando cada uno de ustedes dice qué es lo que, cuál es su expectativa o cuál es el sentido que hace el enunciado con el que se invita al seminario, en términos de que necesitamos reconocer que hay un estatuto epistemológico para el cuerpo y configurarlo como un saber inmerso en campos de conceptualización y problematización históricamente determinados. La historia y la cultura ha constituido una práctica discursiva frente al cuerpo. Y nosotros nacemos en una matriz cultural. Nosotros nacemos en un lugar que está situado históricamente, que tiene una época y que está situado culturalmente, y allí nos criamos en una familia, vamos a una escuela, nos criamos en la calle, nos criamos con los pares generacionales, pero también con otras personas que están en nuestras comunidades. Después escogemos momentos de formación, la carrera, etcétera, y todo eso, digamos, está cruzado, está atravesado por unos campos de saber que tienen una práctica discursiva sobre el cuerpo instituida. Ese sería un primer movimiento, reconocer esa práctica instituida. Y yo he preparado, digamos, para esto un engranaje que ahorita se los muestro, sobre el que vamos a trabajar con algunos textos. El segundo movimiento es darle la palabra al cuerpo para producir nuevos sentidos de lo corporal, producir lo que yo llamo una insurgencia estética, es decir, que una especie de resistencia, ¿no? En muchos casos contra esa práctica discursiva instituida, y en el contexto de una cultura y en el marco de tensiones y relaciones que determinen para el cuerpo modos alterativos y alternativos de presencia, que sería lo instituyente. En esa perspectiva, los quiero invitar a ver un material muy bello que trabaja estos dos movimientos de una manera muy poética, diría yo, de una manera metafórica, ¿no? Los cuerpos que están instituidos y los cuerpos que podrían ser instituyentes, o sea, cuáles serían los recursos que tenemos, cuáles serían las mediaciones que nos ofrece la cultura para generar la posibilidad del cuerpo instituyente, el cuerpo que es capaz de trabajar con otro tipo de sentidos y con otro tipo de significados. Cuéntenme, por favor, si ven el video y si lo oyen. Yo lo estoy viendo, pero no lo estoy oyendo, Claudia, tal vez el sonido. Ahí. Señor. Sí, ya se escucha. Turn the other way, look around. Something big's about to happen. Nadja. Nadja, Mario, Jasmin, Jasmin, hallo. Alex. Urs. Urs, hi, Urs. Hinter dir steht eine Herrenfigur, so wie sie eingesetzt wird. Tatsächlich. Perdón, le pongo los subtítulos en español. Hasta.
Genial, tatsächlich und nehmen jetzt all die Maße an, die wir brauchen zur Herstellung, wo es abweicht, damit wir sie wiederum produzieren bzw. modellieren und bauen können. Pipe, ¿cómo quito un letrero que me ha aparecido aquí que no lo puedo quitar? Ese letrero ahí de... Turn the other way, look around. Something big's about to happen. Freunde Nadja. Nadja, Mario, Jasmin, hallo. Alex. Urs. Großartige Grüße. Hinter dir steht eine Herrenfigur, so wie sie eingesetzt wird, tatsächlich. Und nehmen jetzt all die Maße an, die wir brauchen zur Herstellung, wo es abweicht, damit wir sie wiederum produzieren bzw. modellieren und bauen können. Dieses Maß ist fixiert. Ich denke, es ist auch ziemlich schwierig, um das genau nachzumachen. Es fehlen 35. Stay the current course. Richtig hochsportlich machen. 'Cause I think about you all the time. Wie war das mit der Fußform, der Zehenform? Es sind nur 13. Nur 13. Nicht mich wundern, ob die Leute es sehen, Behinderung. Das so plastisch zu sehen, ist schon krass. Die Leute, die dann zufällig vorbeigehen, werden, glaube ich, sehr irritiert sein. Es ist schon noch speziell, sich so zu sehen, wenn man sich nie so im Spiegel anschaut.
Muy bien, Proinfirmis es una organización de personas que trabajan con cuerpos sin palabra y que se ocupan de darle palabra al cuerpo, ¿no? De alguna manera los hacen visibles y también la manera como yo lo interpreto, les entregan su cuerpo de otra manera. En el momento en que alguien se interesa por hacer visible un cuerpo como ellos, creo yo, las personas dueñas de esos cuerpos, la discapacidad, ven que surge la pregunta ahí en el video, si me pregunto si la gente ve la discapacidad y cómo la vemos, ¿no? Y el hecho de que Proinfirmis trabaje con ellos, me parece a mí que les devuelve a ellos como la certeza de que son cuerpos visibles, de que son cuerpos que existen, de que son cuerpos que valen la pena ser vistos. Entonces, la propuesta que tengo para esta primera sesión del seminario tiene que ver con identificar en los textos que vamos a estudiar esto que llama Foucault como los niveles de sedimentación del discurso. La adaptación de esto a la lectura de textos como metodología es una idea mía. Foucault trabaja estos tres referentes en el texto que se llama Arqueología del Saber y lo trabaja en el sentido del análisis del poder del discurso, ¿no? Yo traigo estos tres niveles como metodología para leer los textos y de hecho fue lo que hice en mi ejercicio postdoctoral, fue tratar de identificar una episteme latinoamericana de cuerpo, es decir, unos modos de referirnos, de constituir una práctica discursiva particularmente latinoamericana y usé en mi primera fase esta metodología. Entonces, cuando leemos estos textos que ustedes van a leer, que son del blog que se llama Cuerpos Elocuentes y son traídos del campo de los estudios del cuerpo latinoamericano, o sea, están recogidos de los últimos 25 años de la gente, los intelectuales investigadores que están constituyendo este campo en América Latina y que están haciendo esta escritura que yo identifico como particularmente latinoamericana. Uno en esos textos puede ver estas capas de sedimentación del discurso, puede mirar cómo los cuerpos aparecen como hijos de unos campos de saber que los van constituyendo, cómo el campo de saber va constituyendo y haciendo visible un cuerpo, porque le da palabra, porque crea las nociones, porque crea los conceptos, porque aparecen las categorías para nombrar esas corporalidades emergentes o esas corporalidades que la cultura ha tenido invisibilizada. Y esos campos de saber, y allí es donde es necesario llamar la atención, digamos, y en el ejercicio de empezar a pensar esto desde una perspectiva epistemológica y más ontológica, esos campos de saber son hijos de unos paradigmas que no son conscientes en el discurso de uno. Nosotros no somos conscientes de estar constituidos por el paradigma de la modernidad, por el paradigma, digamos, dicotómico, que viene de la ciencia positiva, ¿cierto? De las ciencias fácticas. La racionalidad moderna viene de las ciencias fácticas hasta muy tarde del siglo XVIII, que empiezan a crecer y a nacer las ciencias sociales. Los primeros 3 siglos nos movemos en una constitución de una práctica de saber en todos los campos que tiene que ver con el positivismo. Sí, en el positivismo las cosas, los objetos están, digamos, distanciados, aislados del sujeto que los observa, del sujeto que los conoce, porque consideran que tienen digamos, una instancia, una existencia pura en sí misma. De otro lado, esa práctica, además de ser positiva, es dicotómica, porque se mueve dentro de la lógica aristotélica del tercero excluido. Entonces, las cosas son lo que son y no pueden ser su contrario, ¿cierto? Eso da, digamos, como resultado que nos movamos en unos campos de saber que instituyen lo positivo y lo negativo,
lo que es y lo que no es decir, aquello que no es esto que es lo que no es. Entonces, en términos de las corporalidades, por ejemplo, en el discurso aparecen hasta hace 30 años o 40 años, aparecen, digamos, hombres y mujeres, y las otras categorías, digamos, de corporalidad están bastante invisibilizadas, o simplemente no hay unos campos de saber, no hay unas instancias sociales que los designen, de tal manera no aparecen. Porque cuando en el discurso no hay palabras para nombrar al cuerpo, pues el cuerpo está diluido, digamos, en una práctica discursiva que no lo está considerando. Entonces, estas serían como las tres capas que vamos a tratar de identificar en los textos. ¿Cuáles son esos paradigmas o esas teorías o esas grandes instituciones, ideologías que le dan cuerpo, que le dan al cuerpo una existencia específica a través de unos campos de saber, a través de una práctica discursiva, de una práctica disciplinar que lo nombra y lo designa de una cierta manera, permitiendo que aparezcan cuerpos instituidos, como los que tenemos en la escuela, ¿cierto? Somos hijos de una racionalidad bastante, digamos, autoritaria, jerárquica, patriarcal, y nuestros campos de saber, que son disciplinares fundamentalmente, lo que hacen es instituir unas corporalidades monolíticas, un formato de cuerpo bastante único, bastante homogéneo, ¿cierto? Con unas características muy específicas que la institucionalidad va determinando. Pero dice Castoriadis, que es lo que tenemos aquí del otro lado, digamos, la otra coordenada con la que vamos a trabajar los textos, es que además de los mecanismos de reproducción culturalmente establecidos, léase la familia, la escuela y otras la iglesia y otras instituciones, hay también producción de nuevos sentidos desde referentes no experimentados. Es decir, la práctica discursiva se puede servir de su misma práctica, y solamente con el hecho de modificar las relaciones o articular, digamos, categorialmente el discurso de una manera alterada, de una manera alternativa, se instituyen otras prácticas. Es lo que Castoriadis llamaría lo instituyente, el componente de lo instituyente. Entonces, la invitación es a trabajar en los textos, tratar de encontrar estas superficies. Muchas veces el texto nos presenta primero los paradigmas o las ideologías o los campos de saber, y luego nos hace aparecer los cuerpos, pero también en los textos que ustedes escogerán el que quieran leer, también en los textos aparece el cuerpo, y nosotros necesitamos ir infiriendo dentro del texto, bueno, ¿cuál es la práctica discursiva que está instituyendo ese cuerpo que está proponiendo el autor o la autora? Y esa práctica es tributaria de qué tipo de ideología, de qué tipo de paradigma, de qué tipo de metadiscurso que lo presenta o lo designa. Como decía el maestro Libardo, los símbolos también somos matriz simbólica. Es decir, ¿cuáles son los signos que nombran, ¿no? Que determinan, que designan esos cuerpos que van apareciendo? Y lo vamos a hacer desde estos dos movimientos, tratando de mirar qué hay de instituyente y qué hay de instituido en esas corporalidades. Para eso vamos a ir, no sé si los que tienen computador pueden ir a través del programa, o si no, yo ahorita pongo aquí otra vez el enlace. Vamos a ir a nuestra primera travesía en el programa del seminario. Si ustedes miran aquí, en el primer ángulo de problematización, cada travesía tiene su enlace. Entonces, este enlace nos va a llevar a este drive en donde están estos materiales. Y aquí tenemos en la travesía 1, que es la que estamos trabajando hoy, este archivo documental. Este archivo documental recoge en el índice de publicaciones.
Ustedes tienen acceso al archivo. En el índice de comunicación, de publicaciones hay en este momento 585 textos sobre cuerpo y cada uno de los textos tiene el enlace al blog en donde encuentran el documento. Entonces, la invitación es a que entren al archivo documental y a este índice para que seleccionen un texto con el que vamos a trabajar en este rato que tenemos aquí en el seminario para hacer ese ejercicio de identificación de esos estratos, digamos, de esa estratificación de la práctica discursiva desde los dos ángulos de problematización que nos propone Castoriadis, en dónde están instituidos los cuerpos y en dónde los cuerpos pueden realmente emerger como cuerpos instituyentes. Entonces, lo que quiero saber es si ustedes tienen la posibilidad de ir al Drive o trato de poner aquí en el chat otra vez el programa o el enlace a la primera travesía. Cuéntenme. Claudia, yo pensaría que si se puede colocar ahí por el chat el enlace para la primera travesía, porque Para que pues puedan, algo... sí, aquí lo estoy poniendo, dígame maestro si lo ven. Está en el chat. Maestra Judith, tranquila que ahorita en los grupos yo la pongo con alguien que le solucione este trámite. ¿Sí? ¿Se ve el enlace? Sí. Ok, entonces ahí llegamos a ese archivo que les estoy mostrando, a la travesía 1, y ahí en el archivo está ese índice de publicaciones. Tenemos otra opción. Tenemos otra opción aquí, que es este índice, es este mismo índice de publicaciones. Lo que pasa es que aquí los textos están clasificados por campos de investigación. Si eso les atrae más, por ejemplo, ir qué hay en antropología, está el campo de la educación en donde hay muchos textos sobre educación física, son los que en el campo de la educación los que más han escrito sobre cuerpos son los de educación física, pero también hay este campo de las estéticas o el campo de las sociologías. Entonces ustedes pueden ir o al índice general y escoger un texto aleatoriamente, o ir al índice en donde las publicaciones están clasificadas por campos de interés. Y la invitación es a que escojamos un texto. Yo los voy a poner en unas salas separadas. Voy a hacer, yo creo que 2 salas para que después podamos conversar, porque si son 3, se nos va el tiempo, se dispersa mucho el trabajo, pero los voy a poner en 2 salas aleatoriamente y la idea es coger el texto y trabajarlo desde la matriz que les estoy dejando aquí. También les puedo poner en el chat. Yo creo que yo tengo esta matriz como una imagen. No tengo, pero le puedo hacer una imagen a esto y la pongo en el chat también para que la puedan tener de... Listo. Para que la puedan, pues la puedan recoger de ahí, recuperar de ahí. Voy a cargar aquí la imagen de la matriz. Cuéntenme si está llegando. ¿Llegó? ¿Ven la imagen? Sí. Ok. Sí, aquí hay una imagen. Ok. Voy a abrirla a ver si se ve. Sí. No, señora, yo no la veo. Debe ser mi equipo, pero ya miro a ver. Bueno.
Yo tampoco la veo. ¿Quién la ve? La maestra